Buenas, profesor y compañeros. Mi nombre es Luis Joel Fallas Fallas, estudiante de la Universidad San Marcos del curso de Legislación Mercantil, y este video corresponde a la elaboración del video, valga la redundancia, número 2 del curso, y que hace referencia a la segunda lectura del módulo 1, que habla o nos contaba un poco acerca de lo que son las sociedades. Y la primera pregunta o el primer rubro de estas preguntas era explicar los diferentes tipos de sociedades. Básicamente los vamos a ver más adelante en otra pregunta, pero sí quería como comentar primeramente qué es una sociedad. Y dentro del montón de conceptos que hay, yo encontré que una sociedad es un conjunto de personas que están organizadas y se ponen de acuerdo bajo ciertas reglas de organización jurídica o consensuada, y que éstas comparten una misma cultura o una misma civilización en un espacio o tiempo determinado. En Costa Rica hay diferentes sociedades, unas avaladas y otras no avaladas. Más adelante vamos a estar viéndolas en otra pregunta. Pero básicamente tener claro eso, que no existe una sola sociedad o un solo tipo de régimen sobre el cual se rigen las nuevas organizaciones creadas, sino que hay diferentes para cada una, según lo que más se adecue a la organización, a las personas o al grupo que está planeando crear una. La segunda pregunta nos consultaba cuál es el fin de una sociedad mercantil. Bueno, el fin de una sociedad mercantil es que tiene como objetivo la realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil. También se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que esta última, la sociedad civil, no contempla en su objeto social actos mercantiles, pero una sociedad mercantil sí los contempla. Ese es el fin, este, ser partícipe de los actos mercantiles, y está sujeta al derecho mercantil por completo. La pregunta número 3 nos decía que qué es una sociedad civil y cuál es su posible aplicación sobre actos de comercio en nuestro país. Bueno, una sociedad civil es un contrato privado en virtud del cual colaboran dos o más personas para llevar a cabo de forma conjunta una actividad, que esta actividad normalmente va a ser con algún ánimo de lucro. Ahora, no puede realizar cualquier tipo de actividad como si lo podría hacer una sociedad mercantil. Eso no pasa con la sociedad civil. Eh, por ahí encontré cierta información que venía escrita por un abogado y un docente que se llama Geoffrey Palacios en un artículo que se llama o se titulaba El objeto de la sociedad civil. En este el detalle algunas actividades que sí se pueden hacer y otras que no se pueden hacer o se pueden efectuar en una sociedad civil. Por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca, la construcción, la explotación forestal, actividades educativas. Todo esto sí puede hacerse dentro de una sociedad civil. Una sociedad civil cuya actividad sea la agricultura, por ejemplo, o la ganadería, podría comprar insumos, vender sus productos, abrir una cuenta bancaria, comprarse un carro, ponerlo a su nombre. Sin embargo, una sociedad civil no puede dedicarse a la venta de bienes raíces o al transporte o a la industria. ¿Por qué? Porque estas se consideran actividades comerciales sobre las cuales no puede participar porque no está sujeta al derecho mercantil. La pregunta número 4 nos decía nos solicitaba referirnos a la importancia del artículo 18 del Código de Comercio y dar tres ejemplos que se mencionan aquí. Bueno, definitivamente el artículo 18 del Código de Comercio trae requisitos importantísimos para tener claro nosotros o quien lo necesite cómo crear una sociedad mercantil. Ahora, dentro de todos esos elementos hay una escritura constitutiva de toda sociedad mercantil, que tiene toda sociedad mercantil. Y a mí me llamaron la atención y los voy a estar comentando, no dar solamente tres, sino voy a dar los cinco primeros elementos que se mencionan en este artículo. Empezando, ¿por qué? Por el lugar y la fecha de donde nace el contrato, donde se hace el contrato, eso es importante, tiene que estar ahí en este ejercicio cuando se hace.
También los nombres, los apellidos, la nacionalidad, la profesión, el estado civil, el domicilio de las personas físicas que constituyen la sociedad deben estar en, o están dentro de estos primeros 5 elementos importantes para el registro de una sociedad mercantil. La razón social de las personas o el nombre de la sociedad debe estar ahí. También la clase social que se constituye es uno de los elementos necesarios, y también el objeto que persigue la asociación o el grupo que está buscando crear esta sociedad mercantil. Es importante que se defina hacia dónde va dirigido y cuál es el área al que quiere, por decirlo así, atacar mercantilmente o laboral o comercialmente. La pregunta número 5 nos decía que, o nos solicitaba referirnos a las sociedades mercantiles que se pueden constituir en Costa Rica y dar 2 cualidades y ejemplos de cada una de estas sociedades. Por ahí tuve algunas dudas porque en la lectura se mencionaba la sociedad irregular o de hecho. Realmente yo la sociedad irregular o de hecho, buscando información por aparte, no la encontré como una avalada. Sin embargo, voy a tomar información de esto y tal vez ahí, profe, no sé si me ayudas pues a dejarlo un poco más claro eh, en la calificación, porque no tengo esta parte clara si esta sociedad es avalada también o este tipo. ¿Por qué? Porque esto viene a ser aquella, la sociedad de hecho, que no está inscrita en el régimen o en el registro mercantil, más bien, perdón. ¿Por qué? Porque se exterioriza frente a terceros y no es o no está en escritura pública y sí pretende, a pesar de que no está en escritura pública, actuar con personalidad jurídica. Ahí tenía esa duda. Respecto a las otras 4 que sí están avaladas, encontré la sociedad en nombre colectivo, que por ejemplo como cualidades tiene pocos socios, tiene una confianza recíproca entre los socios, y como un ejemplo podríamos mencionar una ferretería que yo conozco, que se llama Ferretería Hermanos Jefais. Ese es el nombre que tiene. Después también está la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué pasa con esta? Bueno, algunas cualidades importantes son que el aporte de los socios se limita estrictamente al aporte realizado al capital. Por ejemplo, su patrimonio no está en juego. No asumen responsabilidad aparte del patrimonio que dieron en un principio, y que también tiene una junta directiva, que esta junta directiva puede excluir a los socios. No precisamente deben estar ahí. Podríamos hablar de empresa de transportes, por ejemplo, la que yo uso diariamente es una empresa con una sociedad de responsabilidad limitada. Después está la sociedad anónima, que son creo que un poco más conocidas. La empresa donde yo laboro es una sociedad anónima. Algunos bancos privados trabajan como una sociedad anónima, y como cualidades, el capital en una sociedad anónima está dividido por acciones, y en las acciones sus socios no responden, aunque tengan acciones, no responden personalmente a las deudas de la sociedad, como cualidades importantes. Además, la otra que encontré, esta la encontré en internet cuando estaba investigando, es la sociedad de comandita simple. Son empresas de creación sencilla y normalmente cuentan con acuerdos mutuos de responsabilidad. Eso es como una de las cualidades. La segunda cualidad que podría mencionar es que para su constitución deben haber mínimamente 2 o más socios partícipes. No puede ser creada solamente por una persona. Y por un lado los socios colectivos o gestores, o por el otro los socios comanditarios. Además, después venía la pregunta número 6, que era la última parte del video, la oración del video, y nos solicitaba dar ideas que nos dejó la actividad. Bueno, yo creo que me queda muy claro el hecho de pensar realmente si uno quisiese en algún momento crear una sociedad, y muy en línea de lo que se comentaba la semana anterior, de cómo iniciar yo, ¿verdad? Hacia dónde dirigirme, qué me conviene más. Y es algo que se debe mencionar con otros socios, si es el caso. Eso es como una. Y la otra, viniendo realmente en la misma línea, es ver qué me protege más a mí como persona parte de una sociedad, qué me beneficia más
en el caso de no tener que responder en algún momento por la sociedad. Creo que esas dos cosas me quedan bastante claras y creo que me parecieron importantes en la lectura como para la lectura y en la elaboración de la tarea también, como para yo tomar en cuenta más adelante. Eso sería todo. Muchísimas gracias, profesor.